Bien, ya estamos enlazados con Facebook Live. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a iniciar con este conversatorio que intenta recoger parte de lo que está ocurriendo en este momento en Colombia, en la coyuntura latinoamericana. Le hemos denominado "Se puede vivir resistiendo", pensando pues en lo que están haciendo las luchas sociales en el presente de América Latina, tanto en Chile como en Colombia, por supuesto en México y en muchos otros espacios. Entonces vamos a iniciar platicándoles un poco de cómo estamos pensando este espacio, ¿no? Es una colaboración, un encuentro que hay entre el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la revista CEPA de Colombia y el colectivo Cavilando también de Colombia. La intención que tenemos es reconocer en una perspectiva latinoamericana los pueblos que caminan en estas luchas con su legítima rabia, con la indignación que es producto de distintos procesos que se han ido acumulando, por supuesto el neoliberalismo, ahora la exacerbación de muchas condiciones de marginación con la pandemia y algunos otros elementos más. Y bueno, todo esto apunta también a pensar la posibilidad de la transformación social. También nos interesa muchísimo y en el marco de este esfuerzo que se está haciendo también de compartir con el Colegio de Estudios Latinoamericanos, pues nos interesa que haya una cierta vinculación entre los espacios de formación académica con los saberes de los pueblos, sus formas de organización y sus luchas. Como decimos, esta es, digamos, un primer acercamiento a esta propuesta de dar cuenta de estas luchas y le hemos puesto como subtítulo Colombia de pie por todo lo que hemos estado observando con las movilizaciones en América Latina y el Caribe y ahora específicamente en Colombia. Entonces, a continuación yo quiero presentar a la coordinadora del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la doctora Andrea González, quien acaba de iniciar su gestión y de manera muy comprometida y muy atenta a lo que está ocurriendo en la región, nos ha permitido hacer este espacio en el marco del Colegio de Estudios Latinoamericanos, cosa que le agradecemos muchísimo. Andrea González es egresada del Colegio de Estudios Latinoamericanos, hizo una maestría en el Instituto Mora y el doctorado en el CIESAS, ha realizado también una estancia postdoctoral en la UAM Xochimilco y bueno, ella es profesora en el CELA, en el Colegio de Estudios Latinoamericanos desde 2008 y bueno, tiene un trabajo muy activo de formación desde entonces. Tiene también pues una participación en distintos seminarios y algunos de sus temas de investigación, de sus líneas de investigación, están relacionadas con los procesos de migración en América Latina y el Caribe, el exilio, la repatriación. Y bueno, como les decía, también de manera reciente hizo parte de un conjunto de trabajos muy importantes relacionados con todo el movimiento feminista que ha habido en la universidad y bueno, ella hizo parte de la comisión tripartita constituyente y el grupo de trabajo para esta propuesta institucional relacionada con la igualdad de género y la atención de la violencia de género en la UNAM. Muchas gracias, Andrea, por dar abrigo a este espacio que coincidimos que es muy importante y ahora yo te cedería la palabra para que pues hagas esta bienvenida a este espacio. Muchas gracias, David. Gracias por la invitación y sobre todo gracias a Gloria, Luisa, Edison, Freddy. Para nosotras desde el Colegio de Estudios Latinoamericanos es muy importante tener este vínculo con lo que sucede en América Latina en procesos sociales tan importantes, tan complicados como lo que estamos viendo que sucede en Colombia. Creo que también tener conversatorios como este nos ayuda a hacer una llamada internacional a que paren las violaciones a derechos humanos, los asesinatos, el abuso policial,
y bueno, y también para mostrarles desde México nuestra solidaridad con la gente que está en las calles ejerciendo un derecho humano fundamental, que es el derecho a la protesta social. Entonces, bueno, desde el colegio, pues nos da mucho gusto albergar espacios como este. Esperemos que se siga dando seguimiento a este esfuerzo y bueno, aquí estamos para escucharlas, para escucharles y pues buscando siempre este vínculo entre lo que sucede en América Latina y lo que estudiamos desde el Colegio de Estudios Latinoamericanos. Pues muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides y pues aquí estamos con ustedes. Nuestro corazón está con ustedes. Muchas gracias, Andrea, por la bienvenida, por las palabras, por el compromiso. Y bueno, ahora le cedo la palabra a Edison Villa, un compañero que está por allá en Colombia, que es parte de la revista CEPA del grupo Cavilando. Y bueno, él va también a hacer parte de este trabajo de moderar, de introducir a las personas que van a participar y bueno, de también introducir elementos para seguir conversando y analizando. Adelante, Edison. Muchas gracias a Andrea, muchas gracias a ti, David, por compartir este espacio, por generarlo, por ayudarnos también a que estos espacios de reflexión sobre nuestra acción en movimiento puedan ser difundidos, por la solidaridad. Eh, de, pues la idea es esa, de mantener hermanados nuestros pueblos en todas sus situaciones. Hoy pues es importante para nosotros ver esto tan bonito, tan hermoso de nuestras calles, las veredas, los pueblos, los barrios, así toda la metrópolis inundadas, movilizadas, eh, llenas de gente que quiere transformaciones, que quiere expresarse, que así como decía Andrea, pues hace uso de su legítimo derecho a la protesta. Y pues ahorita lo hablábamos de que de todas maneras son sentimientos encontrados en términos de las incertidumbres, de la indignación, pero también de la esperanza y muy agradecidos con esto de la solidaridad entre pueblos. Pues hay conmigo unas personas de Colombia, Gloria, Luisa, Freddy, que pues vamos a tratar de compartir para Latinoamérica y para nuestra misma Colombia, pues algunas percepciones sobre lo que vemos que nos está pasando como sociedad y la idea pues era hacer énfasis en los sujetos, en las subjetividades que hoy se están revolcando también internamente, pero también hacia afuera expresan eso que se está revolcando, revolucionando internamente, a lo que hemos llamado en este primer conversatorio protagonismos emergentes en este paro nacional en Colombia, más allá pues de los sujetos clásicos que conocemos que se movilizan de vez en cuando, de acuerdo a las circunstancias, más allá incluso de las mismas subjetividades críticas que también pues la academia pues aporta en ello. Hay unos sujetos orgánicos que antisistémicos, muchos, la mayoría de lo que vemos en este momento, y que asumen desde sus apuestas, desde sus prácticas y sus relaciones de resistencia, que es lo que vemos como novedad, como inédito en estas últimas manifestaciones en Colombia, tanto la de noviembre de 2019 como la de estos días. Y allí pues se deja ver una dimensión de lo político. Pero antes de entrar en materia con el conversatorio, sí, pues entonces Gloria, Freddy y Luisa, pues les pediría que en un momentico ustedes mismos se presenten, ¿sí? Y Gloria, no sé si quieras comenzar tú, si te parece.
Bueno, muchísimas gracias a este evento de conversatorio, sobre todo porque, como le decía David, la necesidad de hermanar estas luchas conjuntas en Latinoamérica, de expresar esa solidaridad que realmente llenan el corazón de muchísima fuerza y entereza para mantenerse en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en el país. Entonces, dar gracias por este espacio. Me presento, yo soy Gloria Bermúdez, hago parte del equipo de CEPA también desde hace algún tiempo. Tengo una maestría en Género y Desarrollo de Flaxo, Ecuador. Soy licenciada en Ciencias Sociales, soy docente de colegio, educadora popular y bueno, también hago parte de algunas organizaciones de mujeres en la periferia de Bogotá. Muchas gracias, Gloria. Luisa, ¿ya estás por ahí? Si puedes, ¿me escuchas? Bueno, mientras Luisa, Freddy, también nos gustaría que te presentaras para que también pues, nos reconozcamos en el inicio de este conversatorio. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es John Freddy Caicedo Álvarez. Yo hago parte de una organización de base que se llama Fundación Guagua, Galería de la Memoria Tiberio Fernández Mafla, y estoy articulado al equipo de la revista CEPA en el nodo Cali, que es la ciudad donde vivo. Y soy profesor de Ciencias Sociales. Trabajo actualmente en una universidad. Gracias. Gracias a ti, Freddy. Bueno, Luisa, ¿me escuchas? Parece que tenemos dificultades de comunicación con Luisa. Sí, hola, ¿cómo están? Qué pena, es que en este preciso momento, nos encontramos en jornada de movilización desde el arte y la cultura. Entonces estamos resistiendo desde el arte, estamos en movilización constante, seguimos luchando por los derechos del pueblo, así que es complejo en el momento, pero aquí estoy con ustedes. Qué bien, Luisa, qué bueno se siente eso, buena energía. Esperemos entonces, en el momento en que Luisa pueda intervenir, le vamos a estar haciendo la seña y cuando ella crea que es posible, pues entonces interviene y con esa energía que nos deja Luisa, pues entonces iniciemos. Hay una pregunta que nosotros creemos que es importante ponerla aquí al frente de primera y es la pregunta por esto, cómo se puede caracterizar, esto que está pasando, pues ya está sobredimensionada, digámoslo así, o sobrediagnosticada esto de las agresiones económicas, que les cuento a las personas de Latinoamérica, pues se ha logrado, se dice que retirar, pero realmente nosotros creemos que se están aplazando esas decisiones políticas que provocaron esta respuesta de movilización de este momento, en este caso, tanto la reforma tributaria como hoy nos informan del aplazamiento de la reforma de la salud, que se puede contar como pequeñas victorias en medio de esta manifestación, pero como es un paro pensado, digo yo pensado es como se van dando las cosas contra el neoliberalismo. Entonces hay muchas otras cosas de las cuales hay que esperar a ver qué pasa. En medio de eso, de ese basta ya, de la población que se moviliza, que con fuerza pone su expresión en los caminos veredales, en las calles, en los barrios, pues les preguntamos a ustedes por esa situación, si esa situación logra ser un punto de no retorno, en el sentido de que no queremos esa normalidad que estaba antes de esto, igual que hablamos de que no queremos la normalidad que teníamos antes de pandemia, eh, frente a cómo identificar que esas problemáticas coyunturales y estructurales, pues ya no las queremos y ese basta ya tiene que ver con eso. Y pues es una pregunta más para convocar a sus aportes. ¿Sí? Entonces escuchamos en principio a Gloria.
Bueno, sí. Bueno, a mí me gustaría, digamos, contestar esa pregunta a partir de 4 momentos, para entender un poco lo que estamos viviendo, que como lo dijo Edison, pues ya está diagnosticado, pero que es importante de todas maneras, pues hablar de ese antes, ese en el momento y lo que estamos pasando. Y quisiera primero decir qué estaba pasando antes de la pandemia, antes de que toda esta explosión social emergiera con esta fuerza, y es precisamente que el punto de no retorno en el que estamos viviendo tiene que ver con las condiciones previas que teníamos como país que nos llevaron a no tener la capacidad de enfrentar la pandemia. Y aquí estamos hablando, pues, a toda una realidad latinoamericana y en especial en Colombia, donde no existen políticas sociales que posibilitaran a las personas paliar medianamente los efectos de esta pandemia. En particular en nuestro país, si bien existe una herencia del gobierno de Uribe, de unas medidas extremadamente asistenciales que se llaman familias en acción, que se les da un bono a las familias más pobres y que pues es con dinero de los Estados Unidos. Esta medida no ayudaba en absolutamente nada y pues antes de todo esto era extremadamente criticada. Cuando pasó el tema de la pandemia, se le pidió al gobierno que hiciera medidas como la renta básica y otras medidas que pudieran facilitar un poco que la población más vulnerable tuviera la posibilidad de mantenerse en medio de la pandemia y sobre todo contrarrestar el tema de las cuarentenas, porque además la población colombiana está en un proceso de pobreza extrema. Y lo que teníamos antes de la pandemia es precisamente un proceso de privatización de los servicios estatales como la salud, la educación, se desmontó el aparato productivo, se vendieron los activos del país y por tanto pues no había dinero suficiente para mejorar las condiciones de la población durante esta emergencia que nos tomó a todo el mundo de sorpresa. A esto se le debe sumar todos los ataques que desde el gobierno de Duque se le ha dado y las trampas al proceso de implementación del acuerdo de paz que se firmó en La Habana en el 2019 y que por tanto advertían y se advirtió de muchísimas maneras que se iba a agudizar el conflicto si no se lograba una implementación adecuada de este acuerdo. ¿Y qué llevó? Que las zonas estratégicas del país, como el Catatumbo, Arauca, Cauca, el Pacífico, pues se convirtieran en escenarios de guerra sobre todo y que se agudizaran durante la pandemia. Y indiscutiblemente también se había dicho que una mala consecuencia, como consecuencia de la mala implementación, era el traslado del conflicto armado a las ciudades, especialmente porque pues al conflicto armado en Colombia se le trató como si fuese un conflicto exclusivamente rural y se desconoció el papel de las ciudades dentro del proceso de implementación y de resolución de eso mismo que nos llevó como a la guerra. Y al olvidar de las ciudades, pues precisamente pues denota que es lo que estamos viviendo hoy, un escenario de conflictividad que es extremadamente, es propiamente urbano. Pero el tema no tiene que ver, solamente se agota ahí, sino decir que cuando estamos en el conflicto, pues las ciudades terminaron siendo las receptoras de la población desplazada, de la población que venía migrante de otros países, una población a las que no se les dio condiciones dignas de vivir y que llevaron a que estuvieran en las periferias de la ciudad. Hoy escenarios y epicentros de las protestas que estamos viviendo. Y a esto se le suma otra cosa, y es precisamente que antes de la pandemia, las ciudades, municipios y otros lugares diferentes a la centralidad parece que no existían para el gobierno nacional, y esto generaba que eran escenarios de violencia muy fuerte, de fuerte inequidad, y aquí estamos hablando de zonas como el Pacífico colombiano, que siempre han visto cómo en sus carreteras circundan dinero, mercancías para todo el territorio nacional, pero no ven eso en inversión y apoyo estatal para sus territorios. Esto llevó a que en el 2017 se hiciera un paro cívico en el Pacífico con epicentro en el Chocó y Buenaventura, cuyos compromisos no se cumplieron y cuyo lugar hoy, la capital del Pacífico hoy, Cali, pues sigue siendo, hoy es el centro de las manifestaciones que se están viendo en la actualidad. Un territorio además donde no existe inversión económica, pero sí una fuerte presencia militar, y ahí es como hace su presencia el Estado.
Y por último, frente a lo que pasaba antes, tiene que ver con un aspecto político, y es precisamente que estamos frente a un gobierno ilegítimo completamente. Y tiene que ver con que esto se dio desde el mismo inicio en el que se proclamó como presidente a Iván Duque. Empezaron los escándalos de corrupción, empezaron todo el tema de sacar incluso a Duque como un candidato sacado como de la manga, sin ningún tipo de recorrido político, más allá que ser como el segundo de Uribe. Fue el que puso Uribe básicamente, pero eso no le sirvió, digamos, a la legitimidad, pues los llevó a que terminaran concentrando poder absoluto en este momento. Tienen controlado las instituciones de control estatal, o sea, hay un desequilibrio de poder en este momento súper fuerte, lo que hace que las manifestaciones en ese momento tengan como bandera eso de zona antirubista en todo el territorio nacional. Esa situación también sirvió como detonante a que en el 2019 se hicieran unas grandes marchas en noviembre específicamente, y donde va a surgir lo que hoy se conoce como el Comité Nacional de Paro, que también tenía como esas manifestaciones, tenían como puntos centrales el tema de acabar con una reforma tributaria que se estaba presentando, laboral, pensional, y el asesinato a líderes sociales. De ahí recordar que en estas manifestaciones, en estas movilizaciones, también empezaron a asesinar a jóvenes, y de ahí asesinaron a un joven en Bogotá que se llama Dylan Cruz, un joven al que no se le ha dado justicia frente a este crimen. ¿Qué trajo la pandemia? Indiscutiblemente la pandemia, como en otros lugares del mundo, aumentó la desigualdad, ya lo hemos dicho, pero al tiempo en Colombia logró apaciguar un poco esta inconformidad que se venía presentando desde el 2019. Y precisamente esto llevó a que este nuevo ciclo de protestas que se da en el tercer pico de la pandemia, o sea, cuando estamos en el momento más duro de incluso donde se han presentado más muertes, lo que nos lleva a ser el tercer país con más número de muertes sin contagios en América Latina, pues se presenta ahí. Y se da un punto de no retorno ahí a lo que está pasando. Además, porque el cansancio de la pandemia, producto de que estamos encerrados, no tenemos apoyos económicos, etcétera, pero afuera otros males no paran. ¿Qué males no paran? Pues todo el tema del asesinato de líderes sociales. Se hablaba de que se tenía que implementar el acuerdo de paz y no se hizo absolutamente nada, y se le dijo al gobierno por muchas organizaciones sociales que se tenía que implementar una renta básica que no se dio. Esto llevó a que cifras del mismo DANE digan que la pobreza aumentó en Colombia en el 42%, más de lo que cualquier década atrás ha pasado, y que más del 15% de la población colombiana vive en extrema pobreza y ni siquiera tiene la posibilidad de comer las 3 comidas al día. Entonces, esto demuestra efectivamente que estamos en una situación de ahogamiento extremo de la clase popular y de las clases medias, precisamente porque las medidas de cuarentena pues afectaron a los sectores productivos, llevaron a un desempleo completamente fuerte en las ciudades, en el campo, y un desempleo que afecta directamente a los jóvenes, que además también han sido afectados por todo el tema de la tercerización del empleo, que se han quedado a la saga de lo que se pensaba, y era que supuestamente tenían las posibilidades de mantenerse en educación remota con aparatos tecnológicos, y se demostró que efectivamente no tienen esas herramientas en sus hogares, y eso ya generó muchísimas más problemáticas en términos de la educación de las que antes se tenía. Lo nuevo, y es precisamente que estas marchas, que en un principio se detonaron producto de la reforma tributaria, tienen todos estos detonantes estructurales en la sociedad. Y el primer tema pues, precisamente tiene que ver con eso, y eso lo dicen las manifestaciones, lo dicen las pancartas, todo. El tema de la democracia, el tema de un país que lleva 20 años sumido en un gobierno único, de un partido de gobierno que es el Centro Democrático, y que no ha dado respiro para otras posibilidades y otras opciones de partidos políticos se acerquen medianamente al poder, y quienes medio son críticos pues siguen siendo estigmatizados. Todo el tema de la pobreza que es extrema en el país, el tema del empleo, la salud, la educación. Y lo curioso es que se
trató de mantener las mismas estrategias para disuadir el tema de la protesta y las manifestaciones. Se decretaron prohibición de que esas manifestaciones no eran válidas, se pusieron medidas más estrictas, digamos, legitimando el tema de la pandemia, pero efectivamente la gente no acató esas medidas de miedo y decidió salir a las calles de una manera que sorprendió a todo el mundo, porque fue una manifestación masiva el salir a las calles. Sin embargo, el gobierno, como siempre, no quiso escuchar y da un tratamiento y criminaliza la protesta y le da un tratamiento militar y represivo a la misma. Y esto hace que estas manifestaciones se hayan convertido en un epicentro de represión estatal muy fuerte. Para la ONG Temblores van 49 personas asesinadas en el marco de estas protestas, van 1.443 casos de violencia sexual, donde también se han presentado violencia de género, varias personas desaparecidas, algunas han terminado apareciendo después en hospitales extremadamente golpeadas. Hay una infracción a los derechos internacional humanitario en Bogotá hace 8 días, en medio de una de las manifestaciones más fuertes de represivas. Un helicóptero decidió aterrizar en un colegio emblemático en la zona sur del país, de la ciudad, que es el Colegio Claretiano. Pacífico, por supuesto, los colegios en Colombia son considerados territorio de paz, y aterrizó ese helicóptero para darle municiones al ESMAD y a la Policía Nacional, haciendo una fuerte violación al derecho internacional humanitario, y además de todos los abusos policiales que se han presentado. Abusos que han detonado en el que la gente esté cansada, indignada, porque no solamente han pasado este año. El año pasado en Bogotá hubo una masacre el 8, el 9 y 10 de septiembre, en medio de unas manifestaciones que se dieron precisamente contra el rechazo a un homicidio de un joven a que la policía lo mató y que fue grabado, Javier Ordóñez, y llegó al saldo de 19 manifestantes asesinados, porque además ese día, bueno, se quemaron CAIS, porque también ha estado presente todo el tema de estas respuestas violentas por parte de la gente frente a todo el ahogamiento que sienten en este momento. Cuando pasó este tipo de cosas, no hay pronunciamientos ni de las entidades distritales ni de las entidades nacionales, sino se sigue justificando el tema de estaban haciendo actos vandálicos, por tanto la policía tiene la posibilidad de defenderse, lo que va contrario pues a la Constitución y a las normas nacionales e internacionales. Lo que decía, estas marchas denotan precisamente todo el tema de unas desigualdades profundas, pero también ponen en relevancia el tema de las ciudades. ¿Y por qué ponen en relevancia todo el tema de las ciudades? Como decía, Colombia siempre ha estado expulsando a su gente. Hay un proceso de desplazamiento interno muy fuerte, pero además también llegó población extranjera muy pobre, que se asentaron en las zonas periféricas urbanas de la ciudad, unas zonas periféricas que fueron creciendo y creciendo con edificios de apartamentos, etcétera, a la que no se les dio absolutamente ningún tipo de medidas de habitabilidad, etcétera, y que hoy en este momento son los epicentros de las protestas en Bogotá. Son los lugares en donde están saliendo jóvenes y salen muchísimos jóvenes a protestar y a decir que ya están cansados de esa situación de indignidad, porque pues las zonas donde viven pues no tienen absolutamente ningún tipo de equipamiento urbano que les permita vivir, les toca caminar caminar después de que los lleva el Transmilenio o el transporte público, y están así en ese lugar. Por eso, digamos, la indignidad en este momento crece, porque a diferencia de otros momentos donde las manifestaciones se dan en los centros de la ciudad, en el centro de la ciudad, o se da un poco en las universidades públicas, un poco alejado de la mayoría de la sociedad, hoy el epicentro de la sociedad, de las marchas, son nuestros propios barrios. Y entonces en nuestros propios barrios estamos viendo esto, escuchando todas las noches el helicóptero pasar, escuchando las detonaciones, todas las noches todo el mundo en las zonas los que vivimos en zonas
periféricas, pues estamos viviendo eso, donde en nuestros conjuntos se mete los gases lacrimógenos, donde vemos cómo son los jóvenes que crecieron con nosotros, que son nuestros estudiantes, que son nuestros vecinos, los que están saliendo a correr y a los que les están golpeando la policía. Entonces, por eso hay una indignidad. Y cuando se sale a las marchas en estos momentos, ya no se sale al centro a decirle a quien está en el centro, donde está pues la casa de Nariño y tal, sino donde están nuestros vecinos, nos están matando y todo el mundo sale desde sus casas a decir apoyo. Y entonces se ha llenado esto de banderas de Colombia volteadas al revés para mostrar que es una marcha con una legitimidad como nunca había pasado bueno, en lo que yo recuerdo de mi historia personal, pero también en lo que uno conoce como en la historia reciente del país. Finalizar, decir, precisamente este tema es crucial, el tema de cómo el ahogamiento de la clase media, las clases populares en las ciudades hacen que en este momento sean las protagonistas de este momento de movilización y de cambio y transformación que estamos viviendo en el país. Muchas gracias, Gloria, por ese análisis tan profundo, pues, de todo esto que nosotros vemos que nos está pasando como sociedad. Freddy, así con ese análisis de coyuntura, estructura que hace Gloria, te pregunto a ti por el Basta Ya, esta movilización, y nosotros como sociedad movilizada, ¿tú crees que hemos llegado ya a un punto de no retorno? Te escuchamos. Vale, nuevamente buenas tardes a quienes estamos acá en la mesa y a quienes escuchan. Muchas gracias por este espacio para conversar, para compartir. Yo no estoy seguro de que estemos ya en un basta ya o en un punto de no retorno. Y yo incluso me atrevería a cruzar ese grito de basta ya, que en el caso de Colombia tiene una significación muy importante con el grito de nunca más, ¿sí? Me parece que había que pensar esa suma de esas dos expresiones, la del basta ya, en términos de el conflicto social y armado que se presenta en el país y el grito del nunca más que históricamente las víctimas de violaciones a los derechos humanos han levantado en América Latina en cuanto a que no se repitan estos crímenes de lesa humanidad y en algunos casos incluyendo el genocidio, como se ha denunciado en Colombia y como lo acabó de abordar de manera rigurosa el Tribunal Permanente de los Pueblos en Colombia y que ya se había hecho en algún momento en relación a la impunidad para América Latina entre el año 1989 y 1991. Siguiendo con el hilo que nos propone Gloria, yo quisiera abordar algunos elementos aterrizados a lo que es el Valle del Cauca, que es un departamento que queda al suroccidente de Colombia y que para México es un lugar, no sé si lo tengan muy presente en su memoria ya, pero es un lugar importante en relación al conflicto que hoy se está presentando. Y no digo presentando acá en la región, en el suroccidente de Colombia, sino el que se está presentando en México. Primero quisiera indicar que un elemento muy importante es que existe un sistema económico que se divide como en dos facetas, ¿no? El sistema económico legal capitalista y el sistema económico mafioso capitalista que en los dos lados acumula grandes capitales y que además esos capitales se cruzan de lo legal a lo ilegal y de lo ilegal a lo legal en términos de que son flujos de capital que se lavan en uno u otro escenario y que se usan en otro escenario. Y que sea legal no quiere decir que sea legítimo, y eso quiero aclararlo,
pero se da dentro de los marcos de ley que ha construido las familias dominantes acá en el país eh, para regular sus dinámicas económicas en el caso de lo que estoy ejemplificando. Gloria mencionaba Buenaventura, y Buenaventura es un ejemplo de un contraste extremo de la desigualdad. En Buenaventura, por ejemplo, funcionan 4 grandes conglomerados de carácter portuario. La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, que fue creada en 1994, el Terminal de Contenedores de Buenaventura Tesehuen, que se llama, que es del 2011, y la Sociedad del Puerto Industrial de Aguadulce, que es del 2016. Además de eso, ahí está el Grupo Portuario, ¿sí? Y Buenaventura, además de eso, es una región que geográficamente es muy rica en fuentes hídricas. Se habla, según algunos datos, de que tiene 480 grandes ríos o pequeños ríos o riachuelos y quebradas, pero tiene 480 por lo menos fuentes de agua dulce. Y si bien este territorio tiene estos 4 grandes grupos económicos para la exportación e importación de mercancías, y tiene este gran número de ríos, la gran mayoría de la población de Buenaventura vive en la miseria y en la pobreza, y un altísimo porcentaje de la población de Buenaventura no tiene servicio de agua potable permanente, ¿sí? Ahí uno se pregunta, como se lo ha preguntado la población de Buenaventura, que se ha movilizado, por ejemplo, en el 2017, como ya lo mencionó Gloria, ¿por qué, si este es el principal puerto económico de Colombia frente al mundo, y por qué además, si está en el Andén Pacífico, que hoy es, como ya lo ha planteado Dussel, el mar centro del mundo, el gran, digamos, escenario del comercio mundial, porque esta gran capacidad de generación de recursos económicos, eh, a su vez, lo que hace es profundizar la desigualdad y la pobreza y miseria de las familias de Buenaventura, ¿sí? Además de eso, tenemos un aeropuerto internacional que ha multiplicado por 6 veces la movilidad de pasajeros entre el año 1990 y 2016. De tal manera que al año 2016, por ejemplo, este aeropuerto ya movilizaba 5 millones de personas al año. Y sin embargo, tenemos en todo ese territorio un grueso de las familias que están también igualmente en la pobreza o en la miseria, y este flujo permanente, digamos, de recursos por una u otra vía no pareciera traducirse en eso que los economistas llaman, por ejemplo, en esa hipotética figura de la copa de champaña que va a regar la riqueza para el resto de las personas. Pero no siendo suficiente con eso, en este lugar donde hoy se moviliza la juventud y otros grupos sociales, el Valle del Cauca se ve beneficiado de una importante cantidad de tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, Chile, México, Perú, Costa Rica, la Unión Europea, Corea del Sur, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, Bolivia, Suiza, Islandia, Noruega, Liechtenstein y los países del Caribe. Además de otros que se están generando alrededor de otras figuras de libre comercio, ¿sí? Y no es que el Valle del Cauca no exporte mercancías, de hecho exporta mercancías. De hecho, este departamento tiene por lo menos tiene muchísimas zonas francas donde los grandes capitales pueden producir con un beneficio bastante alto. Tiene 2 tipos de zonas francas, el Valle del Cauca, que es la zona franca permanente. Tenemos la zona franca de Palma Seca, la del Pacífico, el Centro Logístico del Pacífico. Tenemos Zona América,
que es un gran proyecto de zona franca que se ha creado, y tenemos el Centro Logístico Industrial del Pacífico. Y tenemos otras zonas francas permanentes especiales, que son la Sociedad Industrial del Puerto de Aguadulce de Buenaventura, la Destilería Río Paila, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Olmué Colombia, que queda en Palmira. A su vez, el terminal de contenedores de Buenaventura también es una zona franca, y además se creó una zona franca en el sector industrial de Jumbo para las cervecerías, ¿sí? Entonces, si se tiene todos estos centros de ventaja para el gran capital, y se supone que se han creado esas zonas de zona franca para que el castigo en términos de impuestos para estos sectores sea menor, ello debería traducirse en generación de empleo según la promesa neoliberal, ¿cierto? Pero esto no ha sido así, no es así. El grueso de los empleos no los generan estos sectores. Ellos hablan incluso de que tienen unos clústeres de producción económica. Hablan del clúster de snacks, de belleza, de excelencia clínica, de bioenergía, de proteína blanca, de sistema de moda, y hablan de un clúster de hábitat urbano, pero en la cotidianidad de la gran mayoría de personas uno observa y evidencia, y las mismas cifras, ni siquiera de la izquierda o de la oposición o de los sectores más radicales, sino de las mismas instituciones estadísticas nacionales, evidencian que estos no son los grandes generadores de empleo, y que además la gran mayoría de la población está en el desempleo o en el empleo informal en condiciones cada vez más altas de pauperización laboral, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, un primer elemento que en el caso del Valle del Cauca y de Cali se evidencia, porque en términos de las promesas incumplidas del neoliberalismo, ¿sí? De esto de que el libre mercado y la intervención estatal solo para favorecer el capital y para garantizarle seguridad iba a beneficiar al grueso de la población. Pues no es cierto, no ha beneficiado al grueso de la población. Pero a eso habría que sumarle, para el caso de Cali, Buenaventura, Cauca y Nariño y Chocó, que son los departamentos que constituyen la región del suroccidente de Colombia, y que Cali es una ciudad-región. Cali tiene 2.500.000 personas, y esa ciudad, desde donde estoy hablando, concentra a la gran mayoría de la población del suroccidente. ¿Sí? Es una región muy extensa, y esta ciudad es un eje en términos económicos, en términos políticos, en términos comerciales, y de ahí también la importancia de la fuerte movilización que hoy se está realizando. Pero esta región donde yo estoy ubicado y donde hoy cada vez me siento más orgulloso de estar viviendo, es una región habitada por población afrocolombiana, negra, palenquera, según las mismas organizaciones étnicas han preferido denominar como población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal, para no entrar en debates que les dividan, sino para recoger las múltiples miradas. Y muchos de los municipios donde vivimos son municipios étnicos afrocolombianos, pero también el departamento del Cauca, el Valle y Nariño tiene un altísimo número de población indígena. Y una mujer, una lideresa en Colombia que se llama Francia Márquez, ha colocado en el debate público una expresión que es el racismo estructural, ¿sí? Esa es una segunda cuestión que me parece que es muy importante comprender y abordar a la hora de pensar lo que pasa acá. Y es que acá hay una realidad de racismo estructural, ¿sí? Que puede ser que se valore a la mujer y al hombre negro porque baila bien, o porque toca salsa, o porque está sacando la música del Pacífico, o a los indígenas porque se ven bonitos en la foto, porque se les folcloriza, ¿sí? Pero no se les está reconociendo como sujetos, como comunidades, y por el contrario, se perpetúa esta lógica racista que algunas familias en particular quieren perpetuar, pero que en general la mayoría de la sociedad también a veces
practica, tolera o no le da la importancia y en el diálogo con las personas que son víctimas de ese proceso de racialización, uno sí se da cuenta que es un problema muy complejo. El tercer elemento, ya para ir terminando, es que la seguridad acá se sigue manejando como seguridad nacional. Yo creo que el Estado colombiano no ha superado la lectura de la Guerra Fría en términos de seguridad. La ONU ha escrito documentos muy interesantes sobre seguridad humana, pero el Estado colombiano no está pensando en seguridad humana, está pensando aún en seguridad nacional. Y en la lógica de la seguridad nacional, quien se movilice y quien proteste es enemigo interno, es enemigo del Estado. Y la única respuesta que conciben en ese sentido es que como esos enemigos son una amenaza a la estabilidad del sistema, entonces hay que eliminarlos. Otra cuestión gravísima que afecta a la realidad de nuestras comunidades es la corrupción. Es decir, se habla de que no hay recursos, pero recursos hay muchos. Y finalmente, por mucho tiempo se instaló un discurso de que todo esto que sucedía y que era delicado para la realidad de la gente, era que todo era culpa de las FARC-EP, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que era una guerrilla, según se dice, la guerrilla más activa y antigua del hemisferio occidental hasta el año 2016, y que en ese año esta guerrilla entró en un proceso y firmó un acuerdo de paz con el Estado colombiano. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, con estas cuestiones estructurales que he mencionado, sumando a lo que ya señaló Gloria, es que hoy yo observo que se da un proceso de acumulación en las luchas que la represión no pudo destruir en su totalidad. Cuando observamos el informe Basta Ya, del Centro Nacional de Memoria Histórica, que en ese momento lo dirige a Gonzalo Sánchez, él nos dice que entre el año 1995 y 2005 se presentó el periodo más agudo de la guerra, el periodo más terrible de la guerra. Miles y miles y miles de personas asesinadas, miles de personas desaparecidas. Recuerden que según datos oficiales, hablamos de 50.000, 60.000 desaparecidos, ¿sí? En otras bases de datos de 80.000 desaparecidos. Ni siquiera las dictaduras tuvieron esa cantidad de desaparecidos. Entonces, en ese contexto, pese a ello, pese a que hay 8 millones de víctimas del conflicto armado, y pese a esa represión tan brutal, desde el año, para mencionar grandes eventos, en el año 1999 se movilizan los indígenas y se toma la Panamericana por más de un mes. Luego, unos años después, se movilizan los corteros y corteras de caña, que son sobre todo hombres y mujeres negras que reclamaron ante, digamos, esas formas de contratación laboral que son de absoluta pauperización y explotación. Hace 2, 3 años se movilizó nuevamente la población de Buenaventura, que es un municipio en su gran mayoría afrocolombiano, y el año pasado, como ya se mencionaba, en 2019, finalizando 2019, hubo un gran movimiento a nivel nacional. Y yo pienso que lo que hoy estamos viendo es cómo ese acumulado de luchas tan significativas que se han ido presentando y que se cruzan con la situación tan difícil de pauperización de la vida de las personas. Y como un acumulado de los procesos de luchas que creo que podemos entender, un acumulado desde mi punto de vista optimista, creciente. Creo que ese acumulado de fuerza y de capacidad de movilización es creciente. Creo que viene aumentando y fortaleciéndose y en esa medida creo que deberíamos resguardarlo. Y allí, si logramos resguardarlo y seguirlo fortaleciendo, es que creo que se podría presentar un punto de basta ya y de nunca más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Freddy. Luisa, ¿estás por ahí? Que ahorita no vi tu señal para participar. En así pues recogiendo un poco lo de Freddy, que también sumado a lo de la profesora Gloria,
Bueno, tenemos, parece ser una riqueza acumulada y un empobrecimiento poblacional del 99% más o menos, según han dicho en algunos estudios, en algunos informes, la riqueza acumulada del 1%. Y con todos estos elementos que aportan los compañeros, el compañero y la compañera, pues se habla de, bueno, eso no, aún no, en Freddy, en palabras de Freddy, aún no estamos en el basta ya, en el punto de no retorno. Estamos tratando de seguir acumulando luchas, de seguir acumulando movilización, fortaleciéndola. En ese momento, pues, hablemos de los sujetos entonces que están en ese acumulado, que están acumulando. Se sabe que estas movilizaciones de estos tiempos son más masivas. Parece que se ha vencido, de a poco se ha vencido la indiferencia de muchos y muchas, los miedos también a la represión, que así como lo cuenta también Gloria y como lo cuenta Freddy, ha sido de las más increíbles, digámoslo así. Tenemos la derecha sanguinaria más fuerte de esta región, y que comparada con Israel hacia los pueblos palestinos, parece ser que exacerban en esas condiciones en las que vive la gente, eh, que nos ponen a vivir como vivimos. Bueno, no sé si ya tenemos a Luisa. Parece que aún no tenemos a Luisa. Luisa nos informa entonces en qué momento puede. Mientras tanto, entonces, Gloria, te pregunto si así con estas condiciones, con este cuadro que ustedes acaban de ir con sus reflexiones, ir desdibujando nuestra realidad, o desconfigurando o configurando lo que nos está pasando como problemáticas, podemos hablar entonces de qué está en el fondo de estas movilizaciones, ya no como en lo que generó la movilización, sino en la parte orgánica. Nosotros hablamos de que, y Freddy también lo nombró, en términos de que hay una juventud, que no solamente pues juventud como la conocemos formalmente, que están los estudiantes, que están jóvenes que no son estudiantes, pero que en eso que se llama la perspectiva de no futuro, se movilizan porque esa tercerización laboral que decía Gloria, incluso esa informalidad en la que les toca o nos ha tocado laborar, hace que muchos procesos comunitarios, procesos, movimientos de mujeres, de artistas, de ecologistas, ya estén dispuestos y vienen a estas movilizaciones y se genera algo, pero ese algo que se genera no se puede leer con las categorías con las que clásicamente hemos leído las movilizaciones, en términos, digámoslo así, en otros momentos revolucionarias, eh, detrás del sindicalismo o detrás de los partidos de la izquierda, sino que son procesos que hemos llamado emergentes, como una forma de ponerle un adjetivo, pero que realmente no sabemos cómo se puede nombrar. Y esas formas, pues independiente de si se nombran o no se nombran, van hacia algún lugar. Ese indeterminado, pues es necesario irlo expresando. ¿Hacia dónde creemos que va esto en términos movilizador? Te escuchamos, Gloria, mientras Luisa se comunica. Dale. Bueno, a mí me gustaría como dejar 6 puntos como frente a quiénes son
quienes en este momento se movilizan con más fuerza, decir que esto es un respaldo masivo de legitimidad que se da en mucha población, incluso población que en su momento era uribista, de derecha, y que pues ha mostrado que efectivamente hay una desilusión generalizada de la población frente a todo lo que estamos viviendo y sobre todo porque no se menguó los problemas como que se iban a venir y que se iban a agudizar con el tema de la pandemia. Entonces, como decía Edison, es un protagonismo muy, muy fuerte en las calles de los y las jóvenes. Pero de las y los jóvenes de las periferias urbanas, yo podría decirlo. A diferencia de otros movimientos en los que pues uno ha estado y los ha vivenciado, en donde hay una movilización de estudiantes, sobre todo universitarios, estos han sido jóvenes que no necesariamente están estudiando en la universidad ni tienen, entre comillas, una formación política establecida, aunque sí lo tienen unas banderas muy claras políticamente y tienen unas lecturas políticas, pero no como solíamos decir que es la formación política. Son jóvenes de las periferias que viven en los barrios, que viven sin tener empleos, que estaban estudiando o que están por fuera del sistema educativo. Decir que el tema de la pandemia no ayudó a mejorar el sistema educativo, sino al contrario, el tema de que no tuvieran elementos para conectarse a sus casas llevó a una serie de desigualdades profundas. El nivel en este momento de deserción escolar es impresionantemente alto. Además, el tema del ya aburrimiento de los y las jóvenes de estar en sus casas estudiando cuando no entienden absolutamente nada de lo que está pasando porque no tenían medios y no tienen medios de conectividad. Y son esos jóvenes los que están yendo a la calle. Son jóvenes de las ciudades más marginales, los que tienen que caminar después de llegar a un lugar y seguir caminando y coger 2, 3 transportes para llegar a sus casas, donde sus casas lo único que ven también es violencia de la conflictividad urbana. Entonces, esos son los sectores que están emergiendo en este momento. Y son sectores que no se reconocen en unas banderas organizativas claras o existentes a las que se tenían antes. Como lo decía eso, no es que sean parte de movimientos de izquierda o sectoriales, no, se reconocen banderas propias, incluso uno podría decir que hay mucho joven que habla o está con el tema del anarquismo, pero hay unas banderas muy claras, digamos, muy particulares. El tema del antiuribismo es muy fuerte en las banderas de ellos, el tema del odio y el abuso policial, contra el abuso policial, contra la represión, es parte de una de las banderas claras que tienen. El tema de mejorar las condiciones de vida para la mayoría de la población, porque esto no es un movimiento sectorial que solamente estén peleando por sus condiciones y mejorar sus condiciones. Lo que muestra que hoy el anuncio del presidente Duque de decir que les va a dar matrícula al estrato 1, 2 y 3, pues no necesariamente va a menguar las marchas. Y son marchas, digamos, movimientos que están desbordados por el tema de estos movimientos sociales y de izquierda que han de vieja data. No se reconocen en el comité de paro, no se reconocen en esas banderas. Incluso hay un ejercicio en este momento de decir, bueno, en el comité de paro siguen siendo los mismos sindicalistas, hombres viejos, y no se representan, digamos, ni las mujeres, ni los sectores indígenas, ni los sectores afro, y mucho menos estos jóvenes que no hacen parte de ninguna agremiación estudiantil. Eso muestra, digamos, la diversidad, pero también, como decía Edison, hay muchas mujeres, compañeros indígenas y afros, que antes de estas movilizaciones han venido un ejercicio de politización y ganar unos protagonismos importantes en el ámbito nacional. En el caso de las mujeres, y que se ha mostrado un poco en este tema de estas movilizaciones, llevaron anteriormente a la politización de lo que se denomina todo el tema de los cuidados. El tema del cuidado en el sentido de, bueno, ¿quién paga todos los platos? ¿Quién no para en el medio de la pandemia? ¿Quién son las que cocinan, trabajan y siguen eso sin ningún tipo de remuneración? Pero además todo el tema del Viva Nos Queremos, y que ha llevado que en la actualidad, por ejemplo, la canción de Quintar Santana, la canción que ha sido emblema para estos días del 25 de noviembre y para el 8 de mayo,
de marzo se ha convertido ahora en una canción para mostrarle al mundo que también no queremos olvidar a todos los muertos en estas manifestaciones, a la gente de Cali, y le han dado y le han cambiado la letra y se ha convertido también en uno de los temas más sonados, pero contextualizándolo a lo que estamos viviendo. También, por ejemplo, el sábado pasado en Bogotá y en otras ciudades en Medellín, se hizo una marcha, la marcha de las madres y las comadres, porque el domingo pasado se iba a celebrar el Día de la Madre, y entonces el sábado anterior se hizo todo el tema de las madres, de sus hijos, buscando a sus hijos desaparecidos en medio de estas manifestaciones. Salieron las madres de la plaza de Soacha, porque antes de estas manifestaciones también se ha venido politizando el tema de quién dio la orden de asesinar a todas las personas que terminaron siendo falsos positivos, es decir, personas que fueron asesinadas extrajudicialmente en el marco del conflicto armado por militares, y que se ha dicho, se está peleando por la cifra exacta, y además han salido muchas cosas en la Comisión de la Verdad y en otras comisiones de quién es el que da la orden, los militares que están ahí, un proceso que está en la impunidad, y aquí también se ha vuelto a tomar ese tema de jóvenes que son asesinados por la policía y que finalmente nadie responde. Entonces ahí está esa politización de esa maternidad, de que años pasados las mujeres decían no parimos hijos e hijas para las guerras, y ahora yo no parí mi hijo para que me lo quite y me lo arrebate la policía cuando va a salir a las marchas, y parte de las consignas era: mamá, si no vuelvo, recuerda que te voy a regalar un país mejor, o yo también soy hija única, entonces por favor no me mate. Muchísimas cosas hablando de esa relación de la maternidad, o marchas incluso, o carteles de mi mamá no me deja salir al paro, pero yo los apoyo, entre otras muchas cosas. Ahí hay un ejercicio de politización muy fuerte, y con el tema de las comadres era también la politización frente al tema del autocuidado, de cuidarnos entre nosotros mismos y entre nosotras mismas, de llamarnos cuando lleguemos a nuestros hogares. La noche se ha convertido en Bogotá en un lugar de manifestación muy fuerte y de represión. Ahí es donde empiezan a pasar muchísimas cosas, y pues da muchísimo miedo la noche, pero los jóvenes se salen a la noche a seguir manifestándose, a seguir luchando, y entonces ahí aparece todo el tema de cuidarse entre uno mismo, de que nadie nos cuida sino nosotros mismos, y donde además pues también los organismos de derechos humanos pues se han visto desbordados por todo el tema de los abusos policiales. A muchísima gente la han golpeado en nuestros barrios, o sea, tenemos gente muy cercana a nosotros a las que se ha visto golpeada por el tema de las manifestaciones, o se ha visto afectada en sus casas por el tema de esta represión. Y a propósito de lo que decía John Freddy, han aparecido líderes realmente de base, líderes del pueblo, que son mucho más legítimos que aquellos líderes políticos de izquierda incluso, o de las agremiaciones y sindicatos, que ya pues, la gente como que no confía mucho en ellos, y por ejemplo es la figura de Francia Márquez, una mujer que antes de estas movilizaciones se le cuestionaba porque quiere lanzar su candidatura como mujer. Y pues bueno, donde muchos, digamos, tenemos la apuesta también como una mujer que sabe los problemas del territorio porque los han dado y ha estado allí confrontando. Y es una de las que se va a Cali también como a hablar con los jóvenes y las jóvenes en este proceso de movilización. También este momento nos ha demostrado que teníamos muchos prejuicios con los jóvenes y que efectivamente estamos equivocados, y afortunadamente estamos muy equivocados y equivocadas. Consideramos a los jóvenes indiferentes o cooptados por el consumismo, y efectivamente lo que nos muestran estos jóvenes es que tienen unas claridades políticas muy diferentes quizás a la que la vieja guardia tendría, pero que tienen unas condiciones y que están construyendo ciudadanías diferentes. Lo más curioso es que no solamente son los jóvenes adolescentes, sino son niños y niñas que salen con sus padres y sus madres a salirse a manifestar con sus carteles hechos por ellos mismos, a decir ya basta, yo quiero un país mejor. Y eso ha sido también parte de una de las nuevas expresiones que han surgido ahí, que los jóvenes tienen pensamiento propio, tienen autonomía e independencia, independientemente de la escuela, independientemente de los políticos, incluso independientemente de las redes sociales, que a veces creemos que ellos están cooptados por estas, y no es cierto.
También efectivamente muestra una crisis de representatividad, quién representa a quién y quién es legítimo de representar quién en medio de estas manifestaciones que son extremadamente abiertas, masivas, legítimas, apoyadas por una gran parte de la población, en donde obviamente no encajan las viejas militancias políticas de izquierdas, donde aparecen nuevos repertorios de movilización con el arte, con performance, pero también los jóvenes que les gustan sus motos, entonces hacen marcha de motos, los jóvenes salen con todas sus bicicletas a salir a jugar, hacen partidos de fútbol como forma de manifestación en medio de la calle, salen los educadores físicos, salen personas que antes nunca se habían manifestado y que ahora están ahí. Incluso es muy curioso porque las trabajadoras sexuales también hicieron parte de este paro en el que se sumó absolutamente todo. Y nos habla también precisamente un nuevo sujeto, un sujeto urbano que tiene múltiples características, pero que esencialmente está estructuralmente segregado por múltiples maneras, de clase, de género, por temas de ciudad, entre otras, o porque no puede acceder a la educación independientemente de que digan que hay matrícula cero, no puede acceder porque tiene que trabajar y ayudar a su familia que quedó en desempleo en medio de esta situación. Entonces, pero que además son jóvenes que tienen esa capacidad de hablar por redes sociales y convocarse por redes sociales y estar transmitiendo Facebook Live de lo que está pasando en vivo, y eso pues es lo que ha detonado también la indignación nacional e internacional, pero al tiempo pueden estar en la calle y están en la calle y se llaman rápidamente para salir a la calle a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde o en la mañana para hacer una manifestación en cualquier lugar del barrio en el que se encuentre, porque esto ya no tiene una centralidad de un escenario como central para manifestarse. Parte también son sus símbolos. Los símbolos han sido muy fuertes porque han sido símbolos que muestran que no es parte de un sector, sino que lo que están peleando es por un país, y por eso el tema de la bandera al revés y la bandera como el símbolo de primero la sangre del país, la sangre, la franja roja volteada, y el tema de buscar en redes sociales eventos que muestren internacionalmente lo que está pasando en Colombia y con el SOS a nivel internacional, pues han logrado también hacer un ejercicio de activismo a través de las redes muy importante, y además de denunciar lo que está pasando en Colombia, que es una violación muy fuerte de los derechos humanos en este momento, un ejercicio de represión sin precedentes que no hemos tenido en todos estos años, incluso de conflicto armado, pero que pese a la represión militar y paramilitar, también hay que decirlo, no ha podido el gobierno parar el desprestigio político que tiene, ni los medios de comunicación, ni la policía. Entonces son tres actores, instituciones fuertemente desprestigiadas por este movimiento social, que les dicen que ya están cansados de que digan mentiras y que no ayuden en absolutamente nada lo que está pasando. Y por último, todo el respaldo internacional. Ha sido muy importante el respaldo de la gente, movimientos donde yo estudié también mandaron una carta, en fin, diciendo, oiga, no están solos, estamos viendo y vamos a ayudar a presionar para que pare este tipo de represión, de lo cual pues agradecemos muchísimo porque efectivamente han sido noches y días muy duros, donde pues a veces como que los sentimientos se desbordan, pero finalmente pues bueno, también hay que decir, cuando uno sale a las marchas y en las manifestaciones, también se vuelve a llenar de alegría, porque las manifestaciones y la alegría y las marchas han sido tan legítimas y tan alegres que vuelve otra vez el alma al cuerpo a decir, bueno, estamos frente a un cambio, posiblemente como dice John Frey, no estamos en ese punto de retorno todavía, pero sí hay unos cambios que no necesariamente los vamos a ver el próximo año o este mismo, pero que sí hay un quiebre importante en el país, un quiebre político para el país y para los movimientos sociales que no pueden dejar de tenerse en cuenta. Muchas gracias, Gloria, por tu aporte en este sentido de poder mirar hasta dónde
podemos hablar, sostener esto del quiebre histórico que se va construyendo. Luisa, no sé si ya Luisa está por ahí. Estoy pendiente de que se pueda conectar. Como les dijimos al inicio, pues ella estaba y ella también al principio pudo participar desde la movilización en la que estaba, en la que está en este momento en el punto cero. Entiendo que en este momento hay una manifestación artística importante, hay unos actos culturales de los que ella hace parte. Ella está en la Facultad de Artes de la de Antioquia y pues no sé si se le cruzó en las dos actividades. De todas maneras esperamos su respuesta. Mientras tanto, Freddy, en esto que empezó Gloria a caracterizar el sujeto del quiebre histórico, no sé tú qué nos podrías contar. Creo que David quiere proponer algo. Sí, Te solo escuchamos, quería David. hacer quería hacer un poco, digamos, contextualizar un poco cómo se ve la cosa desde acá, algunos elementos que nos han parecido importantes en esto que señalaba Freddy sobre los puntos, diríamos, en común. Siempre creo que hemos compartido esta crítica a la fatalidad, a los destinos fatales, y del mismo modo como en algún momento se cuestionó la idea de la colombianización de México, nosotros ahora nosotras y nosotros cuestionamos esta idea de la mexicanización de Centroamérica o incluso de otros países, ¿no? Esto en relación a la violencia, que es un asunto que está claramente expresado en la represión a estas movilizaciones de los últimos días, y por supuesto que esto nos genera intereses. Por ejemplo, esto que se señalaba, en qué medida lo paraestatal, las llamadas BACRIM, el paramilitarismo disfrazado, estos eufemismos, está teniendo lugar o está participando de la represión, o se piensa que podría participar, cómo se está comportando también este actor. Y por supuesto que algo que nos llama mucho la atención en México, sabiendo el tipo de confrontación que está habiendo entre el ESMAD y la gente que está organizada, pues ese enfrentamiento con el miedo, con la posibilidad de resultar heridos, y bueno, estos datos que nos daba Gloria, que creo que sería bueno recuperarlos de las cifras, ¿no? de los saldos de la represión. Si no escuché mal, hablaba de 49 personas asesinadas. Entonces es algo que no está circulando quizá de manera tan rápida en México, y bueno, sería bueno también saber cuáles son estos saldos de la represión del gobierno de Duque a esta movilización social, ¿no? Y bueno, respecto a algo que decía Freddy, es interesante porque cuando nos relata lo que está ocurriendo en Buenaventura, todo lo que ha ocurrido con los megaproyectos vinculados con este puerto tan importante, bueno, en México no somos ajenos a la problemática. Uno, porque se está impulsando también aquí un reordenamiento territorial vinculado con varios megaproyectos en el sureste del país, que es una región donde hay un componente de pueblos indígenas y afrodescendientes muy importante, y también porque, digamos, el Pacífico también es como el escenario en el que se dan buena parte de los tráficos ilícitos vinculados con la economía criminal, de estimulantes ilegales y también de muchas otras cosas. Entonces ahí hay como algunos puntos en común que podemos poner en esa perspectiva más regional, y bueno, esto que les señalaba, ¿no? Como pensar quizá esa combinación entre los mecanismos represivos del Estado, los que están al menos formalmente identificados con lo paraestatal, y bueno, esta imbricación que nos comentaban hoy más temprano o quizá otro día, de esto que había ocurrido justamente con la represión o el ataque a la minga en Cali, ¿no? Entonces, estas son algunas cosas que me gustaría introducir también aquí en la discusión, y ahora sí les cedo la palabra a Freddy. Adelante. Vale, bueno, muchísimas gracias. Sí,
en lo que voy a decir quizás me refiera específicamente a algunos hechos en los cuales específicamente se evidencia cada vez más un puente entre conflictos entre México y Colombia. Antes de decir de lo de sujetos, quisiera decir unos datos, tal vez muy cuantitativos, de cómo respondió el gobierno colombiano a la propuesta de paro nacional. Además de intentar bloquear el paro nacional por vía de un decreto, de una decisión judicial, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que para la situación del paro nacional había dispuesto de 39.858 unidades de Policía Nacional, de 6.770 soldados del Ejército, de 555 hombres y mujeres de la Armada Nacional y de 321 uniformados de la Fuerza Aérea. Eso fue lo que anunciaron el día anterior al desarrollo de la movilización y lo ratificaron el día de la movilización inicial, que fue el 28 de abril de este año. Como fue la ciudad de Cali la que al parecer, y la Gloria, Edison me corregirán si me equivoco, la que se moviliza de manera más contundente, ese 28 de abril yo les puedo decir que con toda seguridad hubo un carnaval por la vida, muy potente carnaval por la vida, un multitudinario carnaval por la vida. Y al final de la movilización o en unos puntos de la ciudad, y cuando digo al final es cuando la movilización ya pasó, en algunos puntos empiezan a suceder unas cuestiones que para nosotros siguen siendo de mucha inquietud y que pareciera que es un plan orquestado de sabotaje a la movilización para asociar la movilización social y la movilización política con vandalismo, con destrucción de almacenes, de cámaras, de semáforos, etcétera, de manera muy fuerte, de tal manera que esos hechos luego permitiesen judicializar y darle tratamiento policial a cualquier hecho de movilización. Y digo que son muy sospechosos porque creo, y ahí creo que hay un reto, creo que nos falta afinar las herramientas de investigación de esas cuestiones, ¿sí? Porque los datos nos llevan a plantear hipótesis con un alto grado de seguridad de que eso corresponde a un plan orquestado para sabotear la movilización y justificar luego la represión tan atroz que hubo, pero todavía nos falta, a mi modo de ver, elementos de investigación en ese sentido, porque muchas veces esos elementos de investigación también tienen que ser muy técnicos. Pero como la movilización pacífica, el carnaval por la vida del cual les hablo, fue tan potente en Cali, para ese mismo día anunciaron lo siguiente, que solo en lo que corresponde para Cali habría 800 policías adicionales, fuera de los que ya estaban en el territorio, 300 hombres de las fuerzas militares, y unas horas más tarde hablaron de otros 700 policías adicionales de varias secciones del SMAT. El SMAT es como el SWAT en Estados Unidos, es el Escuadrón Antidisturbios, no sé cómo se llama en México, y de 300 policías más. Dado que la situación no lograron destruirla por vía de la represión, porque la movilización continuó, para el 30 de abril anunciaron lo siguiente, anunciaron que había 2.500 integrantes de la fuerza pública, 500 del ESMAD, 1.800 policías y 700 del ejército para intervenir en los territorios, que se habían incorporado para eso 2 helicópteros adicionales fuera de los que del que ya tenían acá y 60 motocicletas para la policía. Estas motocicletas pues son unas motocicletas de alto cilindraje donde se desplaza un policía y
y un agente del ESMAD a los diferentes puntos. Y eso también nos ha llamado la atención, ¿no? Nos ha llamado la atención que presentándose en el territorio una cifra tan alta de militarización, tanto de ejército como de fuerza de otro tipo, como de ESMAD y de policía, ¿por qué donde sucedían muchos de lo que llaman vandalismo, no había una intervención tan expedita y tan inmediata como sí había cuando se trataba de una movilización social o de un momento de protesta, ¿sí? Así quedar al otro lado de la ciudad, allá donde había protesta y manifestación, ahí llegaba, es más, llegaba policía y sigue llegando, pero ahí donde a 2 cuadras, a 10 minutos, a 5 minutos, donde quedan algunos de los centros más grandes de la policía, ahí hay un montón de personas sacando cosas de un almacén y ahí no llega sino después de que ya ha sucedido el hecho. Y apenas sucede, entonces todos los medios de comunicación empiezan a decir que el paro, que los antes, y acá hay un discurso muy fuerte, no sé si en México utilicen también esas palabras, pero acá a los manifestantes se les ha llamado terroristas, se ha llamado criminales, cuando lo que están haciendo, marco del derecho legal colombiano constitucional, el derecho a la protesta y a la movilización social, es legal y es legítimo. ¿Y contra quién? ¿Contra quién armaron toda esta estrategia de represión? Bueno, yo creo que en primer lugar lo armaron contra el movimiento de mujeres. De mujeres, el movimiento de mujeres que es histórico, pero también de un movimiento de mujeres jóvenes que han venido haciendo todo un proceso de trabajo y educación popular en los barrios, en las comunas de la ciudad de Santiago de Cali, un trabajo de hormigas, eh, muchas veces imperceptible, con muchas colectivas por ahí en la ciudad, con sus debates y sus conflictos como todo proceso social, pero ahí está. Y quizá un momento muy bonito de esa movilización fue cuando uno de los días de la movilización hubo una marcha de mujeres y madres, como ya lo explicaba Gloria, también acá en Cali hubo, reclamando por el cese de la represión y porque las madres no parían hijos para que los asesinara la represión. eh, y las mujeres querían otro tipo de relaciones sociales. Y cuando hablo de las mujeres aquí, hablo de los grupos de mujeres que están organizadas dentro del movimiento de mujeres, en colectivas, en asociaciones de mujeres, en grupos de estudio de mujeres, en centros culturales de mujeres, ¿sí? Por otro lado, y el sujeto más visible de esta movilización y para mí el más potente de esta movilización es la juventud. Y cuando digo juventud, no digo solo hombres, ¿no? Ahí cuando digo juventud hablo de mujeres y de hombres, jóvenes, incluso adolescentes y a veces hasta niños y niñas que se han movilizado en la ciudad en estos días y que tienen una característica muy interesante, ¿sí? Que son un tejido entre jóvenes de los sectores populares y jóvenes de todas las universidades. Y cuando digo todas las universidades, son todas. Acá hay una universidad que se llama ICESI, que es una universidad que se concibe como una universidad para gente con mucho dinero, y esa universidad hizo paro. Sí, los estudiantes de esa universidad dijeron que hacían paro. La Javeriana, que es otra universidad de alto costo, igual. También los estudiantes se declararon en paro. Pero los muchachos y las muchachas de los barrios, de los sectores populares, que quizá muchos de ellos y de ellas no han podido llegar a la universidad, también se movilizaron. Y en las barricadas están juntos esos tres sectores, en la primera línea, en la segunda línea y en la tercera línea, que es como se han organizado. Y hay por toda la ciudad hombres y mujeres jóvenes sosteniendo de una u otra manera las barricadas. Y cuando digo barricadas, es barricadas en el sentido clásico de la Comuna de París. Es decir, en 21 puntos, por lo menos en 21 puntos de la ciudad, se bloqueó la movilización y solo pasaban personal médico, algunas cuestiones de servicios esenciales, ambulancias
y cuando iba una carroza fúnebre también pasaba, ¿sí? Para respetar, en el caso de las carrozas fúnebres, el duelo de la familia como un acto mínimo de humanidad, se decía en los puntos de resistencia. También las ambulancias y el personal médico, porque hay un profundo orgullo y reconocimiento para el personal médico. Es decir, la gente está agradecida inmensamente con todo el trabajo que ha hecho el personal médico en estos últimos meses. Y también las ambulancias. Y últimamente, en un ejercicio muy bonito de soberanía popular, esas barricadas empezaron a abrir unos corredores humanitarios para que pasara todos los químicos para el tratamiento de agua, gasolina, alimentos y lo que tiene la dotación del sistema de salud. ¿Sí? Eso además ha contado con la solidaridad de los entornos de esas barricadas, ¿sí? Y esos chicos y chicas pues realmente son quienes han colocado el pecho. Y aquí yo coincido absolutamente con Gloria cuando ella dice que los jóvenes nos han enseñado que no eran la generación de cristal, como muchas veces se dijo, y se dijo de manera despectiva. Y cuando se dijo que los jóvenes de los sectores populares no tenían una dinámica de criterios políticos, por lo menos en lo que hemos observado en Santiago de Cali en los últimos días, en todas las 21 o más barricadas que hay, es que esos jóvenes y esas jovencitas están pensando, esos hombres y mujeres jóvenes están pensando otro país, ¿sí? Mientras la gente muy rica del oeste de la ciudad de Cali salió a marchar porque no podía sacar el carro, los jóvenes y las jóvenes de las barricadas sacaron unos comunicados donde pedían educación, salud, vivienda, dignidad, derechos humanos y democracia. Es decir, un poco para utilizar el ejemplo, la ilustración extrema, esas familias que se supone por sus altos ingresos han tenido altísimos niveles educativos, les estaban muy preocupadas por no poder sacar el carro, por no poder ir al club, mientras los jóvenes a los que considerábamos analfabetas políticos y que estaban ocupados solo en trivialidades, estaban pidiendo democracia, estaban pidiendo derechos humanos, estaban pidiendo educación, paz y justicia social. Entonces, ese es el otro gran sector. Creo que para esta movilización no podemos dejar de lado, porque ha sido protagonista, los grupos étnicos, es decir, la experiencia organizativa indígena con todo ese capital simbólico tan potente que tienen, y la experiencia organizativa es fundamental, ¿sí? Ha sido fundamental allí en los espacios de discusión y en la dinámica de la calle y de la movilización. Y dentro de esta dinámica de los grupos étnicos, tanto indígenas como afrocolombianos, también creo que tenemos que pensar al sujeto campesino. Porque uno de los, y quizá a futuro eso tendría que consolidarse mucho más, porque uno de los problemas más graves que hemos tenido y que estamos teniendo en este momento en la ciudad, que estuvo literalmente bloqueada por las barricadas, es el problema de la alimentación. ¿Sí? Cali es una ciudad de 2.500.000 habitantes y ha tenido un problema gravísimo, por ejemplo, de provisión de alimentos. Jamundí, que es un municipio cercano, como tiene muchas zonas campesinas cerca, no ha tenido tanto ese problema. Pero Cali ahorita tiene un problema de abastecimiento de alimentos, y eso también se ha convertido en un problema para el movimiento del paro. No solamente para los supermercados, sino también para el movimiento del paro, porque la gente de los barrios está diciendo, bueno, ya no hay alimentos, sí, muy importante, muy valiosa la lucha y la barricada, pero bueno, ¿cómo conseguimos alimentos? Y no hay centros campesinos consolidados que puedan proveerlos, como sí está pasando en otros municipios, como en Jamundí, por ejemplo. Otro sujeto que creo que es muy importante en este escenario son las organizaciones de derechos humanos, que desde todos los puntos de concentración y de movilización realmente los llaman frecuentemente. Es decir, hay una legitimidad ganada del movimiento de derechos humanos. Y ya las dos últimas
cuestiones que quisiera mencionar en términos del sujeto es que si bien hay una discusión y a veces enojo, crítica y reclamo con las organizaciones, las centrales obreras, yo creo que no deberíamos quedarnos en el plano del enojo, ¿sí? Creo que ellas también han estado, esos sujetos históricamente organizados también han estado presentes en la movilización. Y quizás lo que tendríamos que ver es cómo el paro desbordó las burocracias organizativas, y cuando digo burocracias aquí no lo digo de manera despectiva, pero el paro desbordó las burocracias organizativas históricas y se convirtió en una apuesta, por lo menos en Cali, en una apuesta organizativa más horizontal. Entonces allí es donde viene la pregunta, ¿qué tanto esas formas organizativas históricas están preparadas para escuchar esa forma organizativa horizontal, y esas formas organizativas horizontales, qué tan maduras están para poder sostener un escenario, como lo propone Edison en la pregunta, de no retorno o de basta ya? Y con esto cierro. Creo que fue súper importante las redes sociales, ¿sí? Cali, muy importante todo este tema de presión de los influencers de YouTube y de Facebook y de Instagram y de Twitter. Fue muy importante para visibilizar lo que acá estaba pasando. Fue muy importante lo que hicieron los K-Poppers. Fue muy importante lo que hizo Anonymous, ¿sí? No solo en lo que hicieron materialmente, por ejemplo, de bloquear tendencias que querían dañar el paro, sino también en lo que hicieron en términos de ayudar a sensibilizar a nivel internacional sobre lo que acá estaba sucediendo, pero también en términos simbólicos. Es decir, para la gente en los puntos de movilización y de concentración, era una buena noticia, una noticia que daba fortaleza cuando se avisaba, por ejemplo, que la página del ejército fue hackeada por un grupo de presión de este tipo a nivel internacional, ¿sí? Porque como algunas noches, como dice Gloria, fueron tan tristes, luego escuchar que no todo estaba perdido era también una buena noticia que fortalecía y que fortalece lo que se está haciendo. Ese es como, digamos, el panorama de lo que yo creo se está haciendo, hombres y mujeres de todas las edades, eh, a- tratando de construir. Y yo diría también de todos los estratos, aunque en el último, con esto ya termino de verdad, en el último hecho gravísimo que fue cuando al parecer un grupo de familias muy adineradas, al parecer digo relacionadas con la mafia, incluso se llegó a mencionar carteles mexicanos, atacaron al lado de la policía a la minga indígena y le dispararon. También es cierto que ni siquiera en esos barrios la postura es homogénea contra el paro. También en esos barrios hay algunas familias que enviaron mensajes y cartas y denuncias diciendo que no era cierto las acusaciones que había de parte de quienes atacaron a la minga, y que la minga no tenía la responsabilidad con eso porque se intentó vender esa idea, y que se respaldaban y se solidarizaban con el paro nacional. Y de allí para abajo, acá en Colombia se llama estratos sociales. Entonces los más ricos son de estrato 6, luego viene 5, 4, 3, 2, 1. Y desde el estrato 5, 4, 3, 2 había y hay todavía formas de solidaridad con los y las jóvenes de las barricadas. Ese es como el sujeto, creo, que se ha movilizado en la ciudad de Cali, y yo no podría generalizar y hablar de las otras ciudades y de los otros puntos porque sería atrevido, porque no me he puesto a revisarlo detenidamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, David, y a Freddy, obviamente. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando en este momento? Sí, David, entonces si tienes ahí las preguntas, comentarios que se han Sí, hecho en el chat, ok. entonces te escuchamos para que nuestros compañeros, nuestro compañero y nuestra compañera la respondan
porque sí, realmente yo estaba buscando a Luisa, pero no, lamentablemente creo que la perdimos en la conectividad de la movilización. Si de pronto aparece, pues de una le damos voz. ¿Listo, David? Entonces te escuchamos. Sí, listo, Edison. Pues básicamente hemos tenido saludos a la gente que está invitada, también muchos agradecimientos por realizar este conversatorio, este foro. Saludos en particular a la gente que está ahora de invitada. Y hay una última pregunta, un comentario que plantea, bueno, ¿hasta cuándo podría llegar el paro? ¿Es posible pronto un acuerdo entre el gobierno y los manifestantes? ¿Por qué el pliego de peticiones? Porque el pliego de peticiones es amplio y este es un gobierno que no cumple y que se fortalece con la violencia. Es decir, un poco cuál sería la expectativa de nuestras invitadas e invitados sobre estas movilizaciones. Eso es lo que podemos recuperar de lo que se ha planteado ahora en el chat. Y por otro lado, para la gente que nos esté escuchando ahora en directo o en Facebook o en YouTube o en las retransmisiones, decirles que estamos pensando ampliar estas reflexiones en varias sesiones donde de manera muy puntual tocaríamos algunos de los puntos y a mayor profundidad que ya se han estado señalando. Por ejemplo, el tema de la represión, el tema de la militarización, el tema de, digamos, las causas estructurales de mayor aliento que dieron lugar a estas movilizaciones. Entonces, les pedimos que estén atentas, atentos a este Facebook y también, bueno, a los carteles o la difusión que podamos hacer, tanto en esa cuenta de Facebook como seguramente podremos hacerlo también en la del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Entonces, les pedimos que estén atentas, atentos y vamos a continuar con la reflexión. En este momento queríamos darle centralidad como a esto, ¿no? A las y los actores de estas movilizaciones que, como nos están señalando las invitadas y los invitados, pues están renovando de alguna manera también las formas de expresión política en Colombia. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Ahí están las preguntas sobre las perspectivas que puede haber hacia el futuro. Adelante, Edison, compañeras, compañeros. Freddy y Gloria, ustedes dirán. Les escuchamos. Bueno, bueno, las perspectivas, pues, bueno, no me atrevería un poco como a revisarlas tan, porque creo que es un movimiento que se está haciendo en la marcha, empezando porque, como lo dije anteriormente, no hay, digamos, muchas de las personas que se están manifestando ya no se recogen en los convocantes iniciales de las manifestaciones, es decir, el Comité Nacional del Paro. Muchas están saliendo precisamente porque hay una centralidad de organizaciones un poco más históricas o, como lo decía John Freddy, más burocráticas, y esto es un movimiento juvenil, incluso donde no necesariamente se recogen en las organizaciones estudiantiles. Hoy tuvieron y ayer tuvieron algunas reuniones de las que no salieron, digamos, muchas, no se hizo algunos adelantos frente al tema de negociaciones, porque además ni siquiera el gobierno le llama negociación, sino diálogo, y sobre todo porque hay un punto de inflexión frente al tema de que hay, digamos, en los demás creo que hay un poquito más de flexibilidad, pero hay un punto de inflexión que es el tema de que el Estado reconozca que esta fue unas movilizaciones que han sido reprimidas de una manera arbitraria, inimaginable y desbordada. O sea, y frente a eso, digamos, tanto el Comité de Paro como la reunión que tuvieron jóvenes hoy, han dicho que si el gobierno no empieza por reconocer estas personas y empezar a hacer justicia frente a los manifestantes y las manifestantes que han sido asesinadas, pues entonces no tienen cómo empezar un diálogo mucho más fructífero. Ya hay desgaste, pero no tanto de los manifestantes y las manifestantes, sino también de la misma población, pues que se ve un poco abocada a cuestiones un poco de su diario vivir y de la sobrevivencia, es decir, ir a trabajar, retomar un poco temas económicos dentro del ejercicio de la precariedad.
Y bueno, pero lo importante es que sigue siendo unas manifestaciones con muchísima legitimidad y la gente, pese a que le ha tocado caminar y le ha tocado muy duro en estos días, dicen y piden a quienes están en las calles que se mantengan un poco. Bueno, y eso es lo que se me ocurre como en términos de perspectiva, habría que esperar. Yo no veo un poco de liderazgos claros en el sector juvenil, o sea, como un liderazgo claro, y no siento que el anuncio de hoy de decir que va a ser gratuita la matrícula para las universidades para estrato 1 y 2 logre menguar o medianamente hacer que los jóvenes se desmovilicen. Creo que eso es un paño de agua tibia para muchos jóvenes porque muchos no están viendo un poco el tema de la gratuidad en educación superior, sino, digamos, condiciones de empleo, otro tipo de condiciones también de las que no se han hecho ningún tipo de manifestaciones por parte del gobierno nacional. Así que hay que esperar un poco el desenvolvimiento en estos días de lo que pasa. Muchas gracias, Gloria. ¿Y Freddy? ¿Qué dices así de esta pregunta en perspectiva? Bueno, yo hoy salimos tempranito, como a las 8 de la mañana, y bueno, regresé antecitos de las 5 que Edison me dijo que no estaba esperando. ¿Y qué observo? Observo que hay unas partes de la ciudad que todavía tienen mucha fuerza en la movilización. Observo que hay otras partes de la ciudad que ya tienen un desgaste, un agotamiento. Ese desgaste no es solamente porque haya pasado el tiempo, es también porque la represión ha sido muy dura contra esos jóvenes, contra esas personas que estaban allí sosteniendo lo que acá se ha llamado, y es una palabra que se grita en las calles, que se escribe en las redes, que se manda por los WhatsApps, es resistencia, ¿sí? Y esos puntos que han estado haciendo la resistencia ya pues han sido duramente reprimidos, entonces también están cansados. Algunos de esos puntos han manifestado con toda el derecho a que tienen de decirlo, de que hay miedo porque la represión ha sido muy brutal, hay agotamiento, pero lo que sí no hay es claudicación, ¿sí? A pesar del cansancio, del agotamiento, del miedo, la mayoría de los discursos de esos jóvenes y esas jóvenes no son la totalidad, perdón, no son de claudicación, son de mantenerse firmes, luchando, de seguir luchando. Ese, digamos, es un primer elemento que creo que hay que tener en cuenta, y es que eh, habría que pensar cuáles son los ritmos de una movilización de ese tipo. Creo que en este caso no hay fórmulas. La misma movilización se ha ido haciendo. Quizá en el 28, el día 28 que la ciudad fue un río de vida, no nos imaginábamos que siendo ya el 12 de mayo, todavía iba a haber movilización y marchas en la ciudad y barricadas, ¿sí? Es decir que, bueno, tampoco ni los más entusiastas de los analistas quizás previeron la fuerza de este acto. Pero ello no quiere decir que no haya, pues, desgaste, no de voluntad, sino de haber sufrido golpes tan duros. El segundo aspecto que uno observa es que sí hay un agotamiento de la comunidad, ¿sí? Y que eso también puede llegar en algún momento a ser contraproducente para la movilización, para quienes están más de lleno en el paro. Y yo creo que en Cali sí hay que prestarle atención a eso, no hay que ser arrogantes y soberbios con eso, porque también podríamos decir que es gente que no entiende y que no le importa y no sé qué, pero eso no es cierto, porque en la marcha del 28, en la marcha del 1 de mayo y en otras marchas que hubo después,
la gente salió por miles y miles y miles. Es decir, la ciudad no es una ciudad que esté dándole la espalda a los y las jóvenes de las barricadas, pero hay también agotamiento. Entonces, no creo que la solución sea decir que es gente cobarde, apática, desinteresada, sino de pensar creativamente cómo continuar desarrollando la movilización. Y no creo que haya respuestas. Los jóvenes y las jovencitas de las barricadas acordaron ya que van a eh, relajar un poco el nivel de rigurosidad de los bloqueos y todo eso, sí que van a ampliar el tema de los cordones humanitarios, los corredores humanitarios. La policía y el ejército y el ESMAD han intervenido sistemáticamente, a veces en 5 puntos simultáneamente en la ciudad, golpeando a los manifestantes y las manifestantes que allí se encontraban. Entonces, esa situación es la que se está presentando en Cali. Lo que sí hay es que hay toda como una dinámica de preocupación de parte de universidades, de parte de organizaciones sociales, de parte del personal médico. El personal médico ha dicho incluso que atienden con amor profundo a una persona que llegue enferma de COVID en las unidades de cuidado intensivo, y con el mismo o más amor van a atender a quienes lleguen por estar luchando en las protestas y en las manifestaciones sociales, defendiendo los derechos, entre otros derechos a la salud. Y de un día fue muy bonito, por ejemplo, cuando una barra de uno de los equipos de fútbol de acá, que se llama el Cali, se paró frente al hospital a una de las clínicas y hizo una barra, un canto como estos del fútbol, pero de homenaje a las médicas y a los médicos y al resto del personal de salud. Y todos se asomaron por las ventanas como a recibir ese homenaje. ¿Sí? Entonces, toda esa creatividad, toda esa dinámica está presente, pero también estuvo presente que, por ejemplo, en la Loma de la Dignidad eh, había miles y miles de personas allí concentradas y 2 helicópteros del ejército, de la Fuerza Aérea del Ejército, sobrevolaron a pocos metros de la gente esos puntos, ¿sí? Es decir, es un tratamiento literal de guerra. Entonces, eso eso hace pensar cómo el movimiento se va a seguir desarrollando. La minga indígena hoy se devolvió para el Cauca, no para dejar quedarse quieta, sino para movilizarse desde los territorios que ella conoce y puede manejar. Pero, digamos, la minga ya no va a estar en la ciudad desde el día de hoy y mañana, ya estará la ciudad, digamos, con sus dinámicas. Y en términos de los liderazgos, no hay liderazgos claros, como dice Gloria, e incluso hay liderazgos porque no pareciera querer haber liderazgos en los jóvenes en el sentido clásico de los liderazgos que conocemos, ¿sí? Porque incluso esos jóvenes sin rostro, cuando sacan sus comunicados a través de videos por las redes sociales, son grupos de jóvenes y hombres y mujeres jóvenes con sus rostros totalmente cubiertos, leyendo un escrito que escribieron entre todos y todas. Es decir, esos liderazgos no tienen nombre, no tienen un rostro, al decir este se está destacando. Y a algunos de esos comunicados, por lo menos en los puntos donde estuvieron las barricadas, lo que dicen es que hay que ponerse de acuerdo y construir horizontalmente. Y no digo que lo tengan resuelto, también sé que tienen angustias, que tienen preocupaciones de cómo lo van a resolver, cómo se va a lograr recoger toda la fuerza que se tiene y el acumulado que se logró. Lo siguiente es que yo creo que vienen 2 tareas muy importantes para el mundo académico. Una en particular muy importante para el mundo académico. Y cuando digo académico no es solo la universidad. También digo los grupos de estudio, los colegios, las escuelas.
y es los jóvenes y las jovencitas de los jovencitos y jovencitas de las barricadas han dicho que la memoria se escribe en la calle, ¿sí? Y en algunas de las reivindicaciones han pedido que donde había antes estaciones policiales ahora funcionen centros culturales. Y le han cambiado los nombres a los sitios de las ciudades. La Loma de la Cruz ahora se llama la Loma de la Dignidad. El Puerto Rellena ahora se llama Puerto Resistencia. El Puente de los 1000 Días ahora se llama el Puente de la Dignidad. El Paso del Comercio ahora se llama el Paso del Aguante. Y así, se ha ido rebautizando, renombrando la ciudad a partir de las dinámicas de lucha. Esa memoria va a ser muy atacada por los medios masivos de comunicación. Va a tratar de ser desvirtuada, olvidada, digamos, negada o presentada como lo peor que le pasó a la ciudad. Y creo que ahí va a haber una tarea muy grande de mantener la memoria digna de la experiencia, de la movilización, ¿sí? Y esa es una tarea que nos corresponderá desde la música, desde el canto, desde la poesía, desde la danza, desde el teatro, desde el cine, desde la escritura académica, desde la narración periodística, desde los murales, en fin, de todas las maneras tendremos que también luchar esa batalla por la memoria de esta lucha. Y finalmente me preocupa que pueda presentarse un proceso de actividad paramilitar contra los sectores donde se dieron las movilizaciones más fuertes. Como decía anteriormente, al parecer, ahí, no, al parecer no, se evidenció en varios hechos que hay una alianza muy fuerte entre integrantes de la fuerza pública y civiles paramilitares en la ciudad y que dispararon contra manifestantes en algunos puntos de concentración y que luego dispararon contra la minga indígena en un punto del sur de la ciudad, no en todo el sur de la ciudad, ¿sí? A mí me da mucho miedo porque eso ha pasado antes de que a los jóvenes de esos sectores populares vayan a comenzar a eliminarlos sistemáticamente, porque este país es así. Bueno, esos jóvenes también han sido muy inteligentes y se han cubierto los rostros, pero aún así ese es un temor muy grande y es algo que deberíamos estudiar, pensar y a nivel internacional colocar todas las alarmas del caso y a nivel nacional y regional también para que ese juvenicidio, como dice un teórico mexicano, José Manuel Valenzuela, pues no se siga repitiendo y perpetuando, en este caso contra la juventud que participó en el paro nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Freddy, muchas gracias a Gloria. David, entonces vamos cerrando el espacio. Creo que nos quedaron muchos aprendizajes en términos de cómo desde estos lugares, desde Bogotá y desde Cali, se ven las cosas y cómo realmente esto que nombra tanto el compañero como la compañera termina también nombrando lo que algunos de nosotros en otros lugares, en este caso desde Medellín, vemos que también está pasando, claro, con sus particularidades contextuales y territoriales. Pero este es más o menos el esquema de lo que pasa en una Colombia que decide erguirse, ¿sí? Que como vemos en una gran mayoría de la población decide andar como sujeto erguido. Colombia de pie le llamamos a este primer espacio de conversatorios. Así como con David, queremos que con otras personas de México y de otros lugares de Latinoamérica, con personas de acá de Colombia, en este caso desde los espacios de sintonía del colectivo Cabilando
y desde la revista CEPA podamos ir acercándonos y poder hacer estos diálogos como comunidad latinoamericana en pro de la dignidad de nuestros pueblos. David, si tienes tú un comentario de cierre, para que Sí, entonces dejemos el espacio, sí, dale. Gracias, Edison. Le voy a dar primero la palabra a la doctora Andrea González, que ha estado muy atenta al conversatorio, me ha comentado que le ha parecido sumamente interesante y bueno, primero que todo le agradezco de nuevo el apoyo, el abrigo a este espacio, el interés, el compromiso y les cedo la palabra. Adelante, Andrea, por favor. Muchas gracias, David. Pues yo en realidad quiero agradecerles, Gloria, Freddy y Edison, por estas horas que fueron muy enriquecedoras. Me parece que pudieron hacer un recuento muy claro de qué sucede en el ámbito a nivel estructural, que entendamos de dónde vienen estas problemáticas. Tiene raíces históricas, sociales, políticas profundas. Y bueno, también este asunto de los nuevos liderazgos y de cómo se está ahora viviendo la lucha social. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo. Es muy importante escuchar sus voces, sus análisis, sus experiencias. Y pues esperemos que este conversatorio sea escuchado por muchas personas, no solo ahora, sino después. Desde el colegio vamos a difundirlo y pues esperamos seguir contando con espacios de participación. Muchas gracias, fue muy, muy interesante. Muchas gracias a gracias. usted, doctora Andrea. Muchas gracias. Adelante, Edison. No, David, ya entonces para que hagamos el cierre, sí. Sí, pues bueno, lo que... ¿Tú tienes algo que decir, David, para que hagamos el cierre? Sí, la idea es continuar con estos conversatorios con una trayectoria que al menos está parcialmente definida. Sería continuar ahora los días viernes a las 10 de la mañana, donde abordaríamos en una sesión el tema de las causas de esta insurrección en Colombia, de causas económicas, causas de orden estructural, y en una siguiente sesión el tema de la militarización que ha estado pues muy presente en la represión hacia este movimiento, ¿no? Entonces les invitamos a que estén pendientes de estas distintas actividades, decirles que vamos entonces a continuar con esto y que, como les mencioné, pues hay muchísimo interés en México, porque además hay mucha gente de Colombia, hay un vínculo pues muy estrecho entre ambas países, entre ambos pueblos. Y bueno, anunciar que el día jueves 13 de mayo habrá, es decir, mañana de 6 a 8 de la noche, habrá otro conversatorio que se llama ¿Qué está pasando en Colombia? También, digamos, como parte de las actividades de este Colegio de Estudios Latinoamericanos. Ahí va a haber participación de compañeras y compañeros académicos: Mauricio Archila Neira, historiador, docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia; Aura Hurtado, historiadora e investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación; Tatiana Peláez, periodista y redactora principal de Manifiesta Media. Y va a moderar Cristina Sánchez Parra, docente de nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y del Colegio de Estudios Latinoamericanos. Entonces, pues también hay la invitación a que sigan estas actividades. Muchos otros conversatorios. Les invitamos a que estén atentas y atentos a nuestro Facebook que habilitamos para poder llevar a cabo estos conversatorios. Se puede vivir resistiendo, donde vamos a darle difusión a estas otras actividades. También hay una asamblea de colombianas y colombianos en México que están ahora mismo teniendo otros conversatorios. Y bueno, básicamente esos serían los anuncios. De nuevo, muchas gracias a todas y a todos. Y no sé si quieres cerrar con algo, Edison. No, yo dejaría ahí ya por hoy. Son las 6:59. Les agradecemos a todas las personas que se pudieron conectar, que sabemos que muchos y muchas estaban movilizados, que sacaron el espacio, que de los mismos espacios de movilización, por lo menos en Colombia, pudieron conectarse para escuchar a nuestro compañero, nuestra compañera.
Nosotros seguiremos con estos espacios de reflexión desde el movimiento, desde lo que nos pasa, haciendo praxis, haciendo reflexión, haciendo conciencia y mirando cómo las mismas poblaciones, los mismos sujetos, vamos dando salida a lo que nos afecta. Yo dejaría ahí y pendientes porque igualmente vamos a enviar la información de las próximas conversaciones. Se las enviamos por los medios por los que pudimos abordarlos en esta vez. Muchas gracias a David, muchas gracias a la doctora Andrea, muchas gracias a John Freddy y a Gloria por participar y muchas gracias también a Luisa. Lamentablemente perdimos su conexión, pero estaremos insistiendo para que en algún momento ella esté con nosotros y nos cuente desde su perspectiva de estudiante cómo ve las cosas. Entonces, muchas gracias y buena noche.